esta exposición, que son 37 lienzos, también la lleva a la organizada por el Centro Artístico del Corpus, que a mí fue de las primeras cosas que me llamó la atención, porque yo estoy acostumbrado a examinar catálogos de exposiciones del Corpus en el Centro Artístico, y eso, la mayoría de las participaciones de los pintores suelen ser mucho 3 o 4 obras. En esta en concreto veo que son más de 37, ya de por sí, una exposición colectiva, igual a una exposición del Corpus, que se presente un autor con 37 obras, ya es muy destacado. El año siguiente lo vemos también en Granada, en Madrid, la colección de Nacional de Bellas Artes, con 3 apuntes de Granada y un lienzo de pimientos rojos, y queda interrumpida después, en el año 17 hasta el año 20, ya no se conocen exposiciones, yo al menos no lo he conseguido, y creo que puede coincidir también por sus cambios de estado civil en aquella fecha. Entre las amistades del mundo artístico conoce una pintora más dedicada a bodegones, que se llama Pilar Macho Millet de Marto. Con ella entré en contacto, según me cuenta Pilar, que se conoce en Tenerife, y al cabo del tiempo se conoce a través de ella a su hermana, otra hermana, bastante más joven, Angelina Macho Millet de Marto, con la que, con escasos 18 años, contrae matrimonio en la Virgen de la Angustia el 14 de abril de 1919. Este enlace no fue bien visto, no fue del agrado de la madre de la novia, es decir, de la suegra del pintor, por razones quizás obvias, en el sentido de que era esencialmente joven, él era extranjero, y cualquier otra circunstancia posible, yo no tengo datos para hablar con los motivos, pero lo cierto es que sí me confirma que hubo un encontronazo entre la suegra y el pintor que no se remedió en toda la vida, no lo veremos, ¿no? Esta señora, la suegra del pintor, era una señora, se llama Pilar y era de mucho carácter, no sé a quién habrá salido nuestra compañera, pero que lo evidencia en su acto. Era por entonces viuda, cuando ya hacía 10 años que era viuda, se quedó viuda en 1907. Su marido era secretario de sala de la Audiencia Territorial de Granada y eran madrileños todos, venían desde Albacete, destinados a Granada. Con los cálculos que me hace Pilar de la fecha en que llegaron o la edad que tenía su abuela, prácticamente yo creo que poco más de 2 años estuvo don Isidoro en Granada. Tengo la necrológica de don Isidoro y merece la pena, sobre todo ya que estáis descendientes, que podáis escuchar lo que se hablaba de vuestros antepasados. A mí siempre me ha apasionado esto, por eso creo que a vosotros os debe de gustar. Este señor falleció el 8 de enero de 1907. El domingo en la tarde, y tras haber recibido los auxilios espirituales, falleció en esta ciudad el laborioso y probo funcionario de la Administración de Justicia, don Isidoro Macho Millet. El señor Millet venía desempeñando con aplauso unánimemente una secretaría de la sala de esta audiencia territorial, puesto en el cantanzón general de simpatía y justo a aplauso de sus superiores. Por la puntualidad y el escrúpulo con que despachaba todos los asuntos que le estaban encomendados. En el terreno particular era un perfecto caballero, hablando ameno y de carácter afable. Dentro del hogar doméstico era un padre amantísimo y consuelo que dedicó todo el instante de su vida al cuidado de los suyos. Según me cuenta Pilar, Millet procede de una familia francesa, de banqueros franceses que declararon en Madrid, y allí seguiría ya su estela la justicia hasta, como decimos, 1907, que saliese.